En esta cápsula veremos ciertos aspectos del croquis y dibujo arquitectónico que les podrán servir para sus siguientes encargos del módulo cuerpo. Primeramente, es necesario definir qué es la escala humana. El habitante, el ser humano, y sus actos son el foco de la arquitectura, por lo tanto, en ellos se enfoca el diseño de la espacialidad. La escala humana busca tomar el cuerpo humano como patrón de referencia para establecer medidas y proporciones para el diseño de estos elementos. Por ejemplo, Le Corbusier ideó el módulo, que es un sistema que facilita esta composición a través de la proporción armónica con el cuerpo humano, donde estableció ciertas medidas tipo y proporciones en el cuadro que se puede ver aquí a la izquierda. Ya entrando en métodos gráficos de representación, tenemos el croquis, que es una de las maneras más conocidas para comunicar una idea, porque es una forma de dibujo que es bastante rápida e intuitiva, ya que uno pone el foco en lo que uno dibuja con el objetivo de poder comunicar lo más importante. En la arquitectura se manifiesta como un lenguaje de las ideas que uno tiene en mente u observa, ya que a través del croquis también uno puede hacer uso de este como una herramienta de observación y análisis de lo existente. Acá tenemos dos tipos, dos croquis distintos en estilo, pero en sí tienen en común que son bastante esquemáticos y concisos, ya que muestran la situación de interés. Para poder realizar un croquis entendible de una manera apropiada, es importante considerar la perspectiva, ya que si bien uno está dibujando en papel o en un espacio 2D, está representando algo que está en tres dimensiones. Por lo tanto, es bueno establecer ciertas guías para poder dibujar apropiadamente esta perspectiva. Como consejo, se utiliza una horizontal, una vertical y establecer los puntos de fuga. Entonces uno puede trazar líneas guía entre estos puntos y estas líneas como primordiales para poder tener la perspectiva que va a definir lo que uno está observando, de manera de poder dibujar dibujarlo de la manera como más parecida a la realidad. Igual, cabe destacar que el croquis en sí no es no es primordialmente un dibujo detallado, sino más bien un dibujo rápido, donde uno uno va mostrando los contornos, sombras, todos los elementos necesarios para que se pueda comprender a cabalidad lo que uno quiere mostrar. Es decir, lo justo y lo necesario, según el objetivo que uno tenga. Luego ya entrando al dibujo arquitectónico o planimétrico, se tiene que esta es la representación gráfica de los objetos de la realidad en un medio de dos dimensiones, pero que no considera la perspectiva, sino que es una vista plana, por decirlo así, de la realidad. Por ejemplo, acá tenemos esta casa, la cual tiene su respectiva planimetría con elevaciones y planta. Acá se tiene una simplificación de cómo podríamos definir las distintas vistas en el dibujo arquitectónico. Nos podemos imaginar que la vista de planta es lo que nosotros observamos desde arriba, desde una vista cenital, y los contornos y aristas que tiene el objeto, uno puede imaginar que los proyecta hacia abajo, resultando esta figura,
mientras que las elevaciones es el mismo gesto, el mismo acto de observar de frente y proyectar los contornos que uno ve, pero desde los lados. Ya entrando a los materiales que uno puede utilizar, tenemos los lápices de dibujo, los lápices grafito, que tienen su clasificación entre los lápices H y los B. Los H son una variedad que tiene un trazo más duro y fino. El, digamos, cómo colorea la mina es bastante más claro y uno tiene que ejercer mayor presión contra el papel para poder dibujar. Por lo tanto, los lápices que son demasiado finos pueden incluso dejar como una marca, como una hendidura en el papel y son mucho más difíciles de borrar. Mientras que los B, la variedad B, tiene un trazo mucho más blando y oscuro donde digamos que la mancha que deja es mayor y no es necesario ejercer tanta presión para dibujar, por lo tanto es como bastante fluido, bastante intuitivo, pero si uno se pasa a una variedad que es muy oscura, al momento de intentar borrar, por ejemplo, va a dejar como manchado en gris. em, es es una variedad como difícil de manejar, por lo tanto, es recomendable moverse dentro de la variedad como más central para dibujar en croquis, por ejemplo, y tener la posibilidad de un lápiz un poco más oscuro y uno un poco más fino, de manera de utilizar el fino para líneas más guía o como iniciales y el trazo y los que son de trazo blando y más oscuro para poderle dar profundidad, peso al dibujo, representar sombras, etcétera. También se tienen los tiralíneas, que muchas personas incluso utilizan para croquis, pero estos ya necesitan, digamos, un mayor control para poder dibujar, ya que es algo que no se puede borrar. Y tiene también una graduación dependiendo del grosor de la punta, que se tiene desde el 0,05 hasta el 0,8. Igualmente, eh, es bueno practicar y considerar que el croquis, al ser un dibujo rápido, lo ideal es no estar borrando, sino uno poder dibujar continuamente lo que observa en la realidad. Y bueno, en realidad es algo de práctica. Uno no tiene el pulso bueno necesariamente a la primera, uno no necesariamente va a dibujar bien la perspectiva a la primera, pero eh, lo esencial es poder practicar, ya que de esa manera uno va a perfeccionar la técnica que tiene. Y bueno, en cuanto a los tiralíneas, son bastante útiles para el dibujo técnico o el dibujo planimétrico, ya que le otorgan una mayor precisión a la línea que uno está plasmando en el papel. Por lo tanto, para esos aspectos, es súper recomendado. Igualmente, en ese caso de dibujar planimetría, es bueno poder trazar una línea un poco más fina con lápiz grafito, por ejemplo, y luego poder efectuar la línea definitiva con alguno de estas variedades, de manera de tener un resultado ya mucho más limpio y pulcro para sus entregas.